Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta noche recibimos a nuestro colega y amigo en El Financiero, editorialista, Eduardo Guerrero. Un gusto, querido Lalo, que nos permitas esta oportunidad. Muy buenas noches. Un gusto igualmente, gracias por invitarme. Usted conoce a Eduardo Guerrero, es un experto en materia de seguridad, es consultor, es analista y además es director de Lantia Intelligence, donde justamente hace diseños, análisis, estudios e investigación en materia de seguridad. Un gusto recibirte, Lalo. Enrique Quintana, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Eduardo, bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias, Enrique, saludos. Don Víctor Piz, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Leonardo, Enrique, Eduardo, un gusto tenerte por acá, bienvenido. Gracias, Víctor, saludos. Cerramos este 2021, Eduardo, con, me parece, datos, cifras extremadamente preocupantes en materia de seguridad. El propósito de sostener este diálogo contigo es justamente que nos ayudes a comprender y al auditorio lo que está sucediendo. Vemos escenas escalofriantes en Zacatecas con personas colgadas de puentes, cosas que no habíamos visto, corrígeme, tal vez en una década y media, tal vez más tiempo. Y este debate intenso sobre los números y las cifras y si ya tenemos más muertos que las administraciones anteriores, que me parece absurdo, ocioso. Lo cierto es que, en opinión de muchos de tus colegas, y lo hemos comentado, pues esta estrategia de abrazos y no balazos ha resultado un fracaso estrepitoso. Pero te pediría que arrancáramos con un panorama de la situación general de seguridad pública en México, en la República Mexicana, porque ustedes, los expertos en esto, yo sé que lo dividen por regiones, Lalo, y estamos viendo muchos focos rojos en el Bajío, por ejemplo, en el centro del país. Está, como siempre, la situación de Tamaulipas, de Michoacán, de Guerrero, de Veracruz, pero tenemos el programa entero para analizarlo y discutirlo. ¿Cuál sería, a tu juicio, el panorama hoy de la seguridad en nuestro país? Por favor. Pues mira, es un panorama a nivel nacional, digamos, un tanto estático en el sentido de que no hay variación en la tasa de homicidios a nivel nacional. Seguimos en los mismos niveles que el último año de Peña Nieto, de 2018. Ya vamos a sumar 4 años con un número absoluto de homicidios anuales similar, ¿no? Son alrededor de 3,000 homicidios al mes, de los cuales un poco más de 2,000 están vinculados al crimen organizado. Sin embargo, hay muchas variaciones de carácter regional, ¿no? Estamos viendo, como bien mencionabas, casos como el de Zacatecas, muy preocupantes, San Luis Potosí, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Sonora, en fin, son varios estados que registran un aumento muy preocupante de la violencia en algunas zonas urbanas. También, como bien mencionabas, actos, digamos, de gran espectacularidad mediática que tienen que ver con colgados, con decapitados que son colocados en espacios públicos para que esas escenas sean cubiertas por los medios de comunicación, y los grupos, digamos, robustecer su imagen de entes violentos, de organizaciones violentas. Esto lo hacen sobre todo para poder extraer las rentas de extorsión de manera más eficientes, ¿no? Intimidando, sembrando miedo en las comunidades para que la gente, cuando se les presentan estas personas a cobrarles una cuota de protección, pues accedan rápidamente por miedo, ¿no? Y lo que es interesante, quizás contrastante con este panorama del crimen organizado, que es lo que trae al país de cabeza ya desde hace varios años,
tiene que ver con una baja muy consistente de los delitos callejeros o de la delincuencia común, que han mostrado sistemáticamente una, una baja, que además muchos vinculan con la pandemia, pero que en realidad inició antes de la pandemia, y ahora que la pandemia parece acabar, pues no está habiendo un rebote a la alza, sino que siguen bajando de manera consistente. Y además estos datos oficiales están respaldados por lo que nos dicen las encuestas del INEGI, en donde el porcentaje de personas que se siente insegura también ha bajado, sigue en niveles muy altos del 65%, pero pues son los niveles más bajos que se están registrando desde que se levanta esta encuesta hace 8 años, ¿no? Entonces, digamos, está ese aspecto interesante que hay que reconocer, ¿no? Me parece que el trabajo que se ha hecho en las mesas de coordinación regional ha sido real, ha sido auténtico, y me parece que sí se ha logrado presionar a las autoridades municipales para que pongan más atención en este tipo de delitos, sobre todo robos. Me estoy refiriendo a robo de vehículos, robo a casa habitación, robo de transeúnte, robo en transporte público, incluso robo bancario. Todos estos tipos de robo están registrando bajas sistemáticas durante los últimos 3 años, ¿no? Finalmente tenemos el ámbito de la conflictividad social. Ahí hay algunos focos amarillos, sobre todo lo que tiene que ver con las caravanas de migrantes que siguen, digamos, fluyendo en el país y que se confrontan en algunos estados, sobre todo del sur, de manera muy frontal con la Guardia Nacional. Digamos, es algo que venimos haciendo ya desde el inicio de esta administración, por un acuerdo que hubo con Estados Unidos, y que a ellos les ha resultado pues muy, muy favorable, ¿no? Realmente el gobierno mexicano sí está invirtiendo ahí mucho esfuerzo y muchos recursos humanos conteniendo estas caravanas, y sí ha generado tensiones en varios estados del país, pero que todavía, digamos, no han culminado en eventos violentos que generen una gran preocupación, pero es algo, digamos, que está ahí latente, que podía desembocar en un conflicto más serio, ¿no? Así a grandes pinceladas, yo diría que están las cosas ahorita en México. Gracias por el panorama, Lalo. Ya iremos especificando por zonas, regiones y la característica de la violencia en cada región. Yo quisiera preguntarte, antes de escuchar a Enrique y a Víctor, esto que flota en el ambiente, algunos lo han documentado, hay testimonios en algunas regiones. ¿Es cierto o falso que este gobierno tomó la decisión y le dio la instrucción a las Fuerzas Armadas de no confrontarse directamente con grupos criminales, con cárteles, con organizaciones? Hemos visto muchos puntos de violencia en estados de la República donde las Fuerzas Armadas se retraen, se retiran. ¿Esto está comprobado, Eduardo? Pues mira, por el lado, digamos, institucional, acabo de dar un panorama, digamos, que tiene que ver más con la dimensión criminal del problema, ¿no? La dimensión institucional, el gobierno mexicano pues ha realmente recreado todo el andamiaje institucional para enfrentar la inseguridad, y sobre todo la supresión de la Policía Federal y la creación de este nuevo cuerpo de la Guardia Nacional, que no ha terminado de consolidarse, y que el presidente ha anunciado que pronto posiblemente pase a la Sedena para que ahí pues se introduzcan un servicio civil de carrera serio, se den prestaciones homogéneas a todo el personal y pueda, digamos,
cohesionarse esta fuerza y consolidarse, ¿no? Cuando el presidente creó la Guardia Nacional y se supo que estaría básicamente integrada por personal militar, hubo una crítica muy sonora contra esta decisión, diciendo que iba a haber una militarización de la seguridad y que esto seguramente traería pues muchos abusos de derechos humanos, sobre todo ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Me parece que por esa razón el presidente sí ordenó como mucho cuidado en cometer abusos y no confrontar directamente al crimen organizado en enfrentamientos abiertos que pudieran generar, digamos, masacres en las que estuviera involucrada la fuerza pública, sobre todo las fuerzas federales. Y esa instrucción se nota que fue acatada a cabalidad por la Guardia y el Ejército y la Marina, porque los números que tengo me revelan que ha habido un descenso gradual del número de masacres en donde ha habido presencia de autoridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ha logrado el gobierno, digamos, no aumentar el número de abusos ahora con la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo ha habido un repliegue del ejército en varias zonas y de la Guardia Nacional que le ha permitido a grupos criminales extender su presencia a nuevas zonas y buscar competir, digamos, por el famoso cobro de piso, ¿no? Y extorsionar en el ámbito rural, pues a empresarios de la agricultura, de la ganadería, de la minería, y en el ámbito urbano, en donde este repliegue no es tan evidente, porque en las ciudades pues siempre tenemos de alguna manera fuerza pública presente casi en todas partes. Sí también ha habido, sobre todo en varios corredores comerciales importantes en zonas turísticas, un exacerbamiento del problema de extorsión presencial, ¿no? Y esto obviamente pues está generando mucha preocupación pues entre los empresarios del turismo, y pues tiene que haber una reacción del gobierno para disuadir a este tipo de crimen de pues seguir extendiéndose. Algo que también ha sucedido es que ha habido tanto la pandemia como este repliegue de las fuerzas federales ha animado al crimen organizado, sobre todo a las grandes coaliciones criminales como la coalición Jalisco Nueva Generación y la coalición de Sinaloa, las ha animado a involucrarse de manera más activa en los procesos electorales, sobre todo en este que acaba de pasar, en donde hubo un despliegue pues muy cínico, ¿no? Muy público, de involucramiento en los procesos electorales, pues repartiendo electrodomésticos, repartiendo despensas y en unos casos apoyando abiertamente a algunos candidatos de algunos partidos políticos, ningún partido político en particular, sino aquellos que se alineaban a los intereses o las preferencias de los grupos criminales. Entonces, eso también, digamos, es una novedad en el ámbito de la seguridad muy preocupante, de la participación abierta del crimen organizado en los comicios que acaban de pasar, ¿no? Aquí me detendría por lo pronto. Muy importante. Has tocado muchos puntos. Yo creo que vamos a profundizar en el tema político de esta vinculación o el involucramiento en los procesos políticos, pero me llama mucho la atención esto que dices, ahora lo profundizaremos, es decir, la estrategia puesta en marcha por el gobierno evitó o disminuyó, tal vez eliminó las masacres, estos choques y enfrentamientos colectivos donde había muchos muertos. Pero como ha señalado, pues la violencia no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. Entonces es muy difícil comprender esto porque
pues a lo mejor no vemos estos choques donde producen 15 o 20 o mucha sangre, pero pues el número de homicidios y de asesinatos en el año, como acabas de decir, pues es gigantesco. Enrique, por favor. Eduardo, cuesta trabajo explicar la mejoría que te referías en términos de los que pudiéramos caracterizar como delitos de bajo impacto, porque vemos regularmente en las noticias, en los medios particularmente, destacamos hechos que impactan, que impresionan, los de Zacatecas, los de Michoacán, algunos de Guerrero, o bien incluso cuando suceden a nivel urbano, el robo en algún transporte público, en la combi, que aparece grabado y que se difunde en noticieros nacionales, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve la cifra que dices, la estaba revisando, el peor momento en términos de la percepción de seguridad pública fue en marzo de 2018, en la última fase del gobierno de Peña, con 76.8% de la población percibiendo inseguridad en su ciudad, mientras que la última observación, como decías, está ya en 64.5%, es decir, 12 puntos por abajo del nivel más alto. Sin embargo, la impresión, cuando yo comento estos datos, la impresión es que la gente no lo cree. Pues justamente se ha construido la imagen de una inseguridad rampante que va creciendo, que ha empeorado, a pesar de que en términos, digamos, de la vivencia diaria del ciudadano, pareciera que las cosas, pues más bien son al revés. ¿Cómo interpretas esto? Pues sí, efectivamente, yo creo que el clima, digamos, político está muy polarizado, hay mucha distorsión, digamos, de la realidad por animadversiones políticas de ambos lados, y es difícil que muchas personas del ámbito en el que nosotros nos movemos puedan reconocer esto, ¿no? Pero mira, si hay algo confiable en este país en términos de seguridad, pues son las encuestas del INEGI. En realidad, yo diría que es el gran referente, digamos, de donde nosotros podemos asirnos para afirmar algo así. Y cuando además los datos de robo de automóvil, que están además respaldados por los datos de las aseguradoras, también nos están indicando esta baja considerable, pues no hay otra más que reconocerlo y además reconocer, Enrique, de que esto es uniforme en el país, es decir, no es el fenómeno de 3 o 4 o 10 o 15 estados. Realmente esta baja de robo de automóvil, por ejemplo, se registra en casi todos los estados del país, ¿no? Y quizás habrá 1, 2, 3 excepciones, pero es una baja uniforme, ¿no? Entonces ahí pues sí habría que hacer realmente una investigación muy rigurosa, porque efectivamente, como bien dices, en el ámbito de los delitos de alto perfil del crimen organizado, las cosas no han mejorado. Seguimos con los mismos niveles de homicidio, quizás se está agudizando el problema de cobro de piso, de extorsión. Hay muchos eventos muy escandalosos de muertos, de levantados, de colgados en puentes, etcétera. Pero sí, pues los robos están bajando y pues la hipótesis que yo tengo es que estas mesas de coordinación que armó el gobierno al iniciar su administración, en donde se dividió al país, digamos, en varias zonas, en 266 zonas, y en cada una de estas zonas se puso una mesa para que trabajaran conjuntamente autoridades municipales, estatales y federales, y se revisaran cotidianamente, diariamente, como el propio presidente arma sus mañaneras, también hubieran estas mesas, reuniones diarias y se revisaran los indicadores delictivos. Parece que sí metió presión esto a autoridades
a nivel local y pues ha mejorado, digamos, el desempeño, ¿no? de estas policías municipales que muchas veces han trabajado apoyadas por las fuerzas federales, ¿no? Aquí quizás lo que sobresale, digamos, en el ámbito nacional son las mejoras muy notables, sobre todo de Guerrero y Veracruz, ¿no? Que son estados pues muy complejos, con problemas muy graves de rezagos sociales, de pobreza, y que han registrado bajas muy impresionantes de homicidio en los últimos años, ¿no? Aunque efectivamente tenemos muchos otros estados que, con incendios muy preocupantes, tenemos estos dos estados a la baja y otros casos también de estados menos poblados quizás, pero que también han registrado bajas muy notables, como el caso de Tamaulipas o de Baja California Sur, ¿no? Entonces, digamos, el panorama es variopinto y en esta dimensión de la inseguridad callejera, las cosas han mejorado pues notablemente, sensiblemente. Me parece que hace falta más análisis para conocer cuáles son los resortes de esta baja de homicidio, perdón, de delitos callejeros. Yo tengo esta hipótesis que es más como de carácter institucional, del esfuerzo que ha hecho el gobierno por coordinarse mejor con autoridades locales, pero creo que hay ahí todavía muchas incógnitas y muchas preguntas que todavía no tienen respuesta sobre este descenso de delitos callejeros. Coincido contigo, yo creo que hay mucho terreno que investigar todavía. He escuchado la hipótesis, Eduardo, Enrique, y la pongo sobre la mesa para discutirla, de si el efecto o el impacto de los programas sociales del gobierno ha tenido como resultado, pienso que es algo multifactorial, pero uno de los factores, como resultado, el que disminuya este delito de bajo impacto, delito callejero. Víctor Piz. Sí, gracias, Leonardo. Ahora que hacía la pregunta, Enrique, recordaba que ya incluso también tenemos pues sí, ataques que se han dado, son modalidades recientes por parte de grupos en las costas de Quintana Roo que llegan en motos acuáticas incluso, ¿no? Tratando ahí de hacer algún tipo de ejecución contra algún grupo rival. Pero bueno, ese es otro tema. Yo quiero comentar esto, Eduardo, porque a pesar de la presunta militarización de la seguridad, sí se advierte con el presidente López Obrador que la fuerza pública se alejó tanto en el discurso como en los hechos de la guerra contra el crimen en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. De hecho, el presidente dice que en su gobierno ya no es como antes, ¿no? Y siempre se contrasta con el famoso mátalos en caliente de sus antecesores. Aún así, no se ha logrado la pacificación del país. Aquí la pregunta es, ¿qué ha impedido una pacificación duradera que fue una de las promesas del presidente López Obrador? Mira, yo creo que hay un gran desconocimiento en las cúpulas gubernamentales, tanto federal como estatales, sobre nociones básicas de cómo se reducen los delitos, no solamente en México, en cualquier país. Hay como cierto tipo de postulados, digamos, que jefes policiales y jefes militares deberían conocer, pero que en México quizás los conozcan, pero no son a veces, me parece, aprobados en base a un criterio político, ¿no? Por ejemplo, es un lugar común en la literatura sobre reducción de los daños asociados al crimen organizado, que el primer paso para reducir estos delitos es concentrar tus esfuerzos en la organización más violenta, aquella que está causando el mayor daño social.
y concentrar ahí todas tus capacidades para que una vez que logres desarticular a esa célula, a esa organización, también las otras organizaciones vean que puedes concentrar tu fuerza, puedes desarticular a la más violenta, las puedes sacar, digamos, del mercado criminal, y ninguna otra, y las demás organizaciones bajen sus niveles de daño o de violencia para no ser la siguiente bajo escrutinio y bajo foco del gobierno, ¿no? Esto, digamos, es algo un tanto obvio, pero que pues no vemos en las estrategias de seguridad ni en el ámbito federal ni en el ámbito estatal, ¿no? Otro postulado importante de estas teorías sobre seguridad es que tienes que mandar justamente el mensaje a las demás organizaciones de que esta concentración que estás teniendo en una se debe a sus niveles de violencia o de daño que está causando, y además tienes que generarle, y este es el tercer postulado, un daño certero y rápido a estas organizaciones que les generen un costo por el tipo de agresiones o delitos que están cometiendo, ¿no? No me refiero a un costo que tenga que ver con una denuncia y un proceso judicial, porque ahí los costos se generan de manera muy gradual y a veces ni siquiera se generan porque muchos de estos delincuentes salen libres después de ser detenidos, sino me refiero a costos como por ejemplo asegurarles una casa donde guardan drogas o efectivos, o decomisarles efectivo, decomisarles drogas, cerrarles una narcotiendita, retirarles el pasaporte, porque muchos en la frontera, muchos criminales tienen la doble nacionalidad, retirarles una licencia para conducir. O sea, hay todo un menú de sanciones de carácter también administrativo que el gobierno podría echar a andar para mandarle, digamos, el mensaje a los grupos de que van a sufrir costos por los delitos que están cometiendo, ¿no? Esto, digamos, ya lo sabemos desde hace muchos años, y lo que es muy interesante es que vemos las estrategias de seguridad y no vemos este tipo de acciones, ¿no? Vemos mucho titubeo, vemos muchas dudas, vemos mucho miedo por parte de los gobernadores, de los alcaldes, de los propios jefes policiales. Entonces, pues yo creo que esto va a llevarnos varios años, porque tenemos que profesionalizar, digamos, nuestras fuerzas de seguridad, y también tenemos que aprender a separar digamos, el criterio técnico del criterio político si queremos tener éxito en materia de seguridad. La seguridad en México está muy politizada, está muy diseñada y implementada en base a criterios políticos, y eso la distorsiona y la vuelve muy ineficaz, ¿no? Pero fíjate, Lalo, lo importante de lo que dices, yo sí coincido contigo, ha habido una notable politización del tema, cuando a lo mejor tendría que enfocarse desde el punto de vista técnico y de expertos y especialistas para combatirla y disminuirla, en vez de rodearla de todo este discurso político. Pero acá es decir algo fundamental: temor y dudas entre mandos locales, municipales, estatales, gobernadores, y me parece pues lógico. Es decir, citando a los clásicos, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? Porque antes un gobernador pues pedía a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Policía Federal, intervención, contención, y ahora pues no hay a quién recurrir. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y retomamos inmediatamente después de estos mensajes. Volvemos.
estamos en la silla roja dialogando con Eduardo Guerrero, experto, analista, estratega y consultor en materia de seguridad pública. Enrique Quintana, si quieres iniciar, por favor. Eduardo, hace algunas semanas tú escribiste en El Financiero un par de textos en los cuales recorriste los 15 estados en donde hubo cambio de gobierno como resultado del proceso electoral de junio, haciendo recomendaciones y análisis de las tendencias de seguridad en esas entidades. ¿Tuviste eco? Digo, sin pretender ahora, no tendríamos tiempo de hacer un recorrido exhaustivo por esos 15 estados, pero a estas caracterizaciones que planteaste y estas recomendaciones que pusiste sobre la mesa, ¿tuviste eco? ¿Algo te llamó la atención? ¿Alguna reacción se generó? Pues fíjate que no. Fíjate que yo pensé, justamente era un gesto, era un texto provocativo, con afirmaciones fuertes, duras, juicios pesados, que pensé que traerían la reacción de algunas autoridades, pero no los hubo. Creo, la verdad, que muchos jefes en materia de seguridad y muchas autoridades políticas evitan, digamos, este tipo de lecturas, ¿no? Y no, pues, ¿qué te puedo decir, estimado Enrique? No hay no hay un análisis sosegado de estos temas, pausado, reflexivo, analítico, ¿no? Muchas veces yo que me acerco continuamente con empresarios o con políticos, cuando les da uno una opinión técnica, muchas veces responden con cosas como, oye, si mejor implementamos una estrategia de comunicación para que esto no figure como un asunto tan importante, ¿no será más bien que tenga que ver con comunicación? O muchas veces desvían la conversación y empiezan a hablar sobre alguna negociación política con algunos actores, piensan que más bien son ataques que les está lanzando un adversario político y que quiere generarles problemas y ruido en su municipio o en su estado. Entonces, no hay como una atención, digamos, disciplinada y analítica en el tema sustantivo de la seguridad. Continuamente buscan alguna salida lateral, ¿no? Y eso es muy preocupante. Evitan a toda costa confrontar el problema, digamos, tomar al toro por los cuernos, ¿no? Y armar una estrategia de seguridad seria, en un plazo determinado y con disciplina seguirla, ¿no? Pese a las consecuencias difíciles que va a tener esa estrategia, ¿no? Rápidamente reculan cuando hay alguna respuesta del crimen, alguna agresión del crimen, reculan y buscan alguna salida o de plano cancelan los operativos, ¿no? Entonces también nos hace falta eso, ¿no? Mayor perseverancia, disciplina y pues serenidad para aceptar los costos de una estrategia de seguridad eficaz, ¿no? Qué delicado, Lalo. Yo creo que en vez de avanzar este país en contener un problema que ciertamente viene de décadas atrás, a lo mejor pues hemos retrocedido. Tú hablabas de cómo se han incrementado los cobros de derecho de piso, las extorsiones, etcétera. Víctor, te escuchamos. Sí, a propósito de elecciones, el próximo año, 2022, tendremos comicios para gobernador en 6 estados: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas. La pregunta es si se podrán alejar tanto las campañas como los candidatos de la influencia del crimen organizado, si hay forma de evitar que la delincuencia se meta de lleno en las elecciones. ¿Y qué estados de estos 6 son más vulnerables a la operación electoral del crimen organizado, Eduardo?
Mira, de los que mencionaste, me parece que todos traen problemas serios de crimen organizado. En casos como el de Durango, por ejemplo, pues hay una hegemonía, un monopolio del cártel de Sinaloa, en donde claramente hay un pacto con las autoridades, un pacto de no agresión, porque es muy raro, por ejemplo, que haya un arresto de algún criminal de alto perfil en Durango. Eso lo que te revela es que, digamos, autoridades y criminales han acordado no enfrentarse, no mover las aguas y generar mayor problema. Los niveles de violencia en Durango son bajos, pero bueno, pues está incubándose ahí el crimen organizado. El hecho de que no haya violencia no quiere decir que no haya crimen, simplemente pues que es un crimen que está operando a sus anchas y que lo hace además acompañado del consentimiento de los gobernantes, de la autoridad, ¿no? Hay otros lugares, como por ejemplo Tamaulipas, en donde pues un gobernador con mucho valor, con mucha audacia y también con mucho cerebro, formó recursos humanos, tanto policiales como de inteligencia, para enfrentar al crimen organizado tamaulipeco, que es uno de los más agresivos del país, ¿no? Porque se trata de las escisiones de lo que fueron los Golfo y Zetas, dos organizaciones muy agresivas, muy bien armadas, y pudo darle la vuelta a la tortilla en Tamaulipas este gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ¿no? Ahora, en los últimos meses, el último año, por los problemas que trae con la federación y me parece que el gobierno se ha desconcentrado, se ha distraído de sus tareas en materia de seguridad y hemos visto cómo resurge la violencia en lugares como Matamoros, Nuevo Laredo y bueno, Reynosa, que siempre es un dolor de cabeza crónico, ¿no? Pero ha logrado grandes cosas García Cabeza de Vaca, hay que reconocerle eso, ¿no? Tampico ahorita trae mejores niveles de percepción de seguridad que Mérida, es algo increíble que se ha logrado en los últimos años. Ciudad Victoria también está mucho mejor de lo que estaba hace unos pocos años. En fin, es un estado que ha mejorado mucho y que ojalá, pues ahora que haya cambio de gobierno, continúe el esfuerzo de pacificación que además ha permitido que muchos empresarios regresen de San Antonio, de McAllen a Tamaulipas, pues a invertir y sobre todo en el sector energía, que es tan importante en ese estado, ¿no? Luego tenemos casos como el de Hidalgo, que mencionabas, en donde hay un problema muy grave de robo de combustible, en donde ahí más o menos se ha podido bajar este problema, pero han crecido problemas de extorsión. El caso de Quintana Roo, pues es un caso preocupante. Me parece que el gobernador Carlos Joaquín hizo una gran labor, ha hecho una gran labor en este gobierno en materia de seguridad, pero bueno, este último año ha sido complicado, sobre todo por los problemas que ha tenido en los centros turísticos en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum y en Puerto Morelos, donde ha habido eventos recientes que pues merecen toda la atención, ¿no? Y en donde también el gobierno federal está acompañando al gobierno estatal, ¿no? Pero pues sí, son estados todos estos complicados y en donde pues sí habrá que tomar medidas muy importantes para blindarlos y para que no pues vayan a llegar ahí candidatos, vayan a triunfar, que mantengan ligas muy, muy claras y muy obvias con el crimen, ¿no? Pues ojalá y así suceda, Lalo. No sucedió en las pasadas elecciones en algunos estados del norte del país, lo cual, como tú decías, hubo una cínica, abierta operación el día de la jornada por parte de organizaciones criminales, operadores y activistas del voto fueron secuestrados unas horas y luego ya lo soltaron, ya que había acabado la jornada, pero impidieron su trabajo. En fin, es un tema muy, muy delicado. Enrique, por favor.
Eduardo, hace unos momentos hablábamos del tema de la presencia del ejército en la seguridad pública. Esta semana publicamos una encuesta sobre el tema militarización y a la pregunta expresa a la gente de si quiere que el ejército se haga cargo de la seguridad pública, el 73% contestó que sí, contra un 26% que dijo que no. La explicación la encontramos un poco más abajo cuando medimos la confianza en la institución. La confianza en el ejército pues está en la misma proporción. 73% de la población respondió que le tiene algo o mucha confianza al ejército contra un 24% que no le tiene confianza. Es otra vez una paradoja porque por un lado en algunos círculos se expresa la preocupación por el hecho de que se militarice la seguridad pública, pero pareciera que esto choca con la percepción generalizada de la gente que ve con buenos ojos estas acciones. ¿Cómo lo explicas, Eduardo? Fíjate que la verdad hemos fracasado como sociedad en generar buenas policías en México, policías confiables, a pesar de que se ha invertido mucho dinero. El propio Calderón y Peña Nieto, sus gobiernos, realmente invirtieron muchos miles de millones de pesos en bolsas presupuestales para invertirle a las policías municipales. Pues la verdad es que también me parece que ha habido mucha corrupción y ha habido mucha ineptitud y mucha torpeza para fortalecer a nuestras policías municipales. Y pues eso ha generado un gran desprestigio de las policías municipales locales, sobre todo municipales y estatales, ¿no? Salvo contadas excepciones como lo que hizo Rodrigo Medina en Nuevo León, que creó la mejor policía estatal del país en su momento. Esto que contaba de García Cabeza de Vaca, que también armó un grupo de fuerzas especiales muy eficaz para debilitar al crimen organizado. Lo que sucede obviamente en Yucatán, donde tenemos a quizás la mejor policía estatal del país y muy buenas policías municipales. Querétaro, en fin, Aguascalientes, que también han hecho buen trabajo con los policías. La verdad es que en el resto del país, pues muchos de estos cuerpos policiales han sido completamente cooptados por el crimen, han servido al crimen, han operado para el crimen y pues la gente se da cuenta, ¿no? Y de ahí el gran contraste que hay con la aprobación, con la confianza que hay en las Fuerzas Armadas, ¿no? Me parece que esto lo vio muy claramente el presidente López Obrador, ¿no? López Obrador quizás tuvo acceso a información cuando llegó al poder de la descomposición que había en la Policía Federal y también pues de primera mano, porque es un hombre que vaya que conoce bien, digamos, el país, que lo ha recorrido mucho y que escucha a la gente, pues sabía que también había una gran corrupción a nivel local de los policías. Entonces, que se haya decidido por los militares, pues lo podríamos ver como pues tanto un buen, digamos, una visión muy clara de política pública, sabiendo que había un instrumento ahí mucho más confiable que los policías, y también hasta político, porque sabía que la gente iba a respaldar mucho más esta decisión de dar a los policías en algunos estados la seguridad pública que seguir con las policías estatales y municipales. La Guardia Nacional, aunque no se ha consolidado y su desempeño ha sido flojo, la verdad es que ha sido un hit político para el presidente, justamente por su aspecto militar, porque en ella están muchos militares laborando y la gente también, aunque no le da la calificación tan alta que le da el ejército, pues es muy alta también la aprobación que ya tiene la Guardia Nacional y ha ido creciendo en los últimos años.
Entonces, en fin, creo que pues fracasamos en los sexenios de Calderón y de Peña en formar a estas policías, y ahora pues de alguna manera pagamos el precio en sentido de que pues la responsabilidad se mudó a los cuerpos militares, y pues yo creo que así estaremos un buen rato hasta que haya un gobierno que se empeñe de manera seria en darle músculo y destreza y limpieza y honestidad a las policías preventivas locales, ¿no? Son indispensables, no nos podemos olvidar de ellas, solo que ya el presidente las ha abandonado mucho presupuestalmente, ha cancelado, por ejemplo, el Fortaseg, que era una bolsa para fortalecimiento de estas policías locales, ya no se le está dando ese dinero, hay pocos recursos en las policías municipales. Ojalá el siguiente gobierno trabaje paralelamente en fortalecer las policías locales. No va a poder, digamos, prescindir del Ejército y de la Guardia Nacional por un buen tiempo, pero pues tenemos que seguir trabajando con una visión de largo plazo, y en el largo plazo pues las policías son fundamentales. Un viejo tema Eduardo. Yo creo que estamos hablando de la capacitación, la formación, el fortalecimiento de corporaciones policíacas en el país desde hace 25 años, ¿no? Desde los 90s o por ahí se hablaba de la necesidad en este sentido. Tú ya has señalado los estados donde se ha hecho un trabajo consistente, sobre todo por este tema tan complejo de darle continuidad. Cambia el gobierno, llega otro gobernador y lo que se había hecho se guarda en el cajón y se empieza con algo nuevo. Así ha sido muy difícil por años, y ya a nivel presidencial, pues ni qué decir de la cantidad de corporaciones, presupuesto y la corrupción que esto ha generado al paso de los años. Lalo, tú ya has señalado algunos de los estados. ¿Dónde pondrías los focos rojos hoy en el escenario nacional? ¿Dónde mañana te reúnes con el comandante de la Guardia Nacional o con alguien que esté poniendo atención a esto? No sé si en las Fuerzas Armadas lo están haciendo, pero y le dirías, hay que poner atención en estos lugares. ¿Qué dirías? Bueno, sobre todo yo creo que ahorita Guanajuato sigue siendo fundamental, ¿no? Es el estado más violento del país. Michoacán, sin duda, toda la zona de Tierra Caliente necesita una atención especial. La ciudad de Tijuana, que es el municipio más violento del país, sin duda. Chihuahua trae muchos problemas. Realmente a Javier Corral se le desbordó el problema al final de seguridad. Mucho tuvo que ver también sus encontronazos con la Federación. Y Ciudad Juárez pues está en muy mala situación, la propia capital del estado también. Entonces Chihuahua es un foco también importante, y pues varias zonas del Estado de México, ¿no? Yo creo que también ahí, sobre todo, por ejemplo, la frontera de Guerrero con Estado de México, donde quisieron matar hace poco a la presidenta municipal de un municipio guerrerense, se me va ahorita el nombre del municipio, que hace frontera con el Estado de México. Hay unos grupos muy agresivos que están realmente volviéndose una gran pesadilla, tanto en el norte de Guerrero como en el sur del Estado de México. Pondría mucho atención en la Riviera Maya, como ya lo mencionó Víctor. Jalisco, sin duda, es un estado que me preocupa mucho, a pesar de que el gobernador Alfaro recientemente presumió logros en materia de seguridad pública, delitos callejeros, pues en todo el tema de homicidio y de crimen organizado me parece que sí ha habido un retroceso en Jalisco. San Luis Potosí y Zacatecas también, sin duda, los dos estados van con tasas de homicidio a la alza y con mucha presencia criminal. Finalmente, me preocupa mucho el municipio de Cajeme en Sonora, donde también hay una tasa ahorita de homicidio altísima,
y se está volviendo una gran piedra en el zapato en Sonora, ¿no? Básicamente así lo vería, ¿no? Pues nos pintas un panorama muy, muy detallado. Nos quedan 3 minutos, les pido comentarios puntuales y conclusiones. Víctor, adelante, te escuchamos ahora sí, me parece. Sí, pues el reto sigue siendo grande, ¿no? Porque uno cuando contrasta las cifras que nos dan las autoridades, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, las cifras que maneja el presidente López Obrador reiteradamente, pues lo que nos dicen es que están bajando los delitos de robo de hidrocarburos, secuestro, robo, homicidios dolosos, en fin, y que la estrategia de abrazos, no balazos está funcionando y que los resultados están a la vista, pero la verdad es que sí, los pendientes son muchísimos, el reto sigue siendo grande y pues vienen también los tiempos políticos a partir del próximo año van a tener un papel preponderante, entonces no queda más que agradecer a Eduardo que nos haya acompañado porque sin duda nos ofrece un panorama de la seguridad en el país, hacia dónde hay que caminar y dónde hay que apretar tuercas, así es que gracias, Eduardo. No, encantado, y si me permiten solo, digamos, concluir diciendo que el panorama económico que se ve complejo podría tener un impacto en el panorama de seguridad en el próximo año, pero por otro lado yo veo 3 cosas que pueden favorecer la mejora de la seguridad en el siguiente año. Uno es un aumento del 70% en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, que es algo realmente muy importante y muy grande. El segundo factor es el alineamiento que hay de partidista entre gobernadores y el gobierno federal. Creo que puede facilitar la coordinación para implementar varios programas de seguridad. Y finalmente, la mejora que ha habido en la relación de seguridad con Estados Unidos, el desbloqueo de estas visas a agentes de la DEA, creo que es señal clara de que ya se sentaron otra vez autoridades de Estados Unidos y de México a ver cómo pueden haber una cooperación que mejore la situación de seguridad en el país. Entonces, tenemos algunos factores muy favorables, pero creo que la nube que se está acercando de carácter económico podría, digamos, afectar severamente también el panorama de seguridad. Muy importante esta correlación, Lalo, gracias. Enrique, por favor. Cuando uno escucha a Eduardo, entiende que el tema de la seguridad es complejo, muy complejo, con factores que favorecen su avance y otros que la estorban. Sin embargo, como él ha comentado, como lo has comentado, Eduardo, creo que hay que acercarse de modo analítico y sereno, desapasionado en la medida que esto sea posible, para entender y recomendar y plantear cuáles son las mejores políticas a este respecto. Gracias por ayudarnos a este entendimiento. Encantado, Enrique. Gracias. Pues agradecerte nuevamente, querido Lalo, tu disposición, la capacidad vasta, enorme para pintarnos este panorama y para describir los puntos delicados en el mapa nacional. Ojalá y estas luces positivas que ves en el escenario se concreten y den buenos resultados, porque existe una situación realmente pues desesperada en muchas regiones, gente que se muda de estado, identidad, porque pues finalmente no ha podido continuar con su negocio, con su comercio, con su actividad por la extorsión, por el derecho de piso. Nos tenemos que ir. Eduardo Guerrero, muchísimas gracias. Víctor Piz, gracias. Enrique Quintana, muchas gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Buenas noches.